procederé a explicar la actividad tecnológica número uno, la cual está resuelta con Python. ¿Ya? Entonces, cada una de las celdas de código tienen una acción y algo específico. Entonces, procederé a explicar el primer código. ¿Ya? Esta acción que uno ejecuta es para poder conectar el drive con esta hoja de trabajo. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, voy a poder acceder al drive y buscar todo lo que yo tenga necesario para poder trabajar acá. En este caso, lo que yo voy a ir a buscar al drive es la base de datos que tengo guardada. ¿Ya? Le damos play. ¿Ya? Y me dice, ¿desea permitir que este notebook acceda a mi drive? Yo le digo que sí. ¿Ya? Luego me va a mostrar todos los correos disponibles. Yo selecciono el correo y le doy continuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora yo voy a poder ir al Drive a buscar mis archivos, los archivos que necesito para trabajar. ¿Ya? Entonces, ahí se demora un poquito, me dice listo, estamos ok para trabajar con este mensaje. Luego, si yo quiero desde aquí y mirar mi Drive, aquí hay una carpetita. Entonces me dice que este es mi Drive, son las carpetas que están disponibles. ¿Ya? Entonces yo voy al Drive, empiezo a cachurear, voy a mi Drive, ¿cierto? Y aquí voy a buscar esta carpeta, porque esta es la carpeta que yo estoy ocupando para trabajar esta actividad tecnológica. La despliego. En este caso, como es la actividad tecnológica número uno, voy a esa y busco la base de datos que es asociada a esta actividad. Y la base de datos se llama AT Censo 01. ¿Ya? Esta base de datos yo la guardé acá. En el caso de usted tiene que descargarla y guardarla en una carpeta de su Drive, que probablemente no tiene por qué ser la misma ruta que yo puse. Ahora bien, es importante que usted identifique dónde está guardado ese archivo, porque necesita la ruta de ese archivo. La ruta de ese archivo es todo esto que está acá. ¿Ya? No obstante, como lo, como que lo determino de forma rápida, aquí está la base de datos, que está acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pincho en estos tres puntitos y copio la ruta. ¿Ya? Entonces, esa ruta que acabo de copiar es la que está aquí. ¿Ya? Probablemente, me la voy a pegar ahí. Ajá, la voy a pegar aquí abajo y ahí está. Miren, fíjense que es la misma. En el caso de ustedes, no tiene por qué ser el mismo camino para llegar. Luego, esa ruta que hago yo, la coloco acá, la guardo en una variable. Entonces, cuando yo quiera llamar a mi archivo, el archivo se llama de esa manera. Yo puedo colocarle el nombre que quiera a esa variable. O bien, si no quiero hacer eso completo lo coloco aquí. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? Lo que hace esta línea de código es eh, leer el archivo Excel que está en esta ruta y guardar en una variable al interior del notebook que se llama df. df de data frame. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque estoy usando una librería que es para hacer muchas acciones en Python que se llama Pandas. Y esa librería yo la abrevio como PD. Entonces por eso hice PD acá. Porque estoy ocupando una función de la librería Pandas que me sirve para leer archivos Excel. Entonces ejecutamos esto. ¿Ya? Y ahí se ejecutó. ¿Cómo sé que una celda está ejecutada? Porque va a aparecer un play, hay un visto bueno. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Leí el archivo y lo guardé en una variable que se llama df. Esa df, si yo la quiero mirar, la quiero observar, quiero ver qué es lo que hay de ella, yo lo puedo escribir en cualquier celda con código y puedo colocar df y me muestra todo lo que tenemos ahí. Es una base de datos que tiene dos columnas. La primera columna se llama región, la segunda se llama población total y ahí están dos variables. Esto lo coloca por defecto Python, que es un ID, un identificador. ¿Ya? Ahora bien, también puedo usar el comando printdf. ¿Ya? El prim es similar, solo que lo muestra de una forma un poco más sencilla, ¿ya? Un tema visual, ¿ya? Entonces ahí yo ya tengo claro que esta tiene 16 filas y dos columnas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la primera columna tiene región, la segunda tiene población total de la región. Otra cosa que puedo hacer es colocar df.column, ¿ya? Si yo ejecuto ese comando, ¿qué es lo que hace? Me muestra los nombres de todas las columnas. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna. Entonces a lo mejor igual me sirve porque con eso puedo visualizar
o identificar cada una de las columnas, porque si tengo más, van a aparecer todas ahí enumeradas y escritas. Es importante porque a lo mejor después el nombre lo voy a ocupar más adelante. ¿Ya? Entonces en DF, ¿qué tenemos guardado? En DF tenemos guardado el data frame con toda la información del Excel. ¿Ya? Entonces el Excel acá adentro se llama data frame. Ahora vamos a resolver la primera actividad. Voy a crear una variable, que usted le puede colocar el nombre que quiera, que se llama suma columna. Entonces, ¿qué es lo que va a guardar eso? Lo que me pide la actividad 1, que es determinar el total de personas censadas en el país. Y el total de personas censadas sería la suma de toda esta columna. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Llamo al data frame que tiene toda la información, uso corchete que está marcado aquí con color eh, azul, celeste, y aquí adentro coloco el nombre de la columna que quiero sumar, ya que en este caso se llama población total, que es la que está acá. En este caso viene con tilde, lo ideal es que no tenga tilde por si acaso. ¿Ya? Entonces al hacer eso, y el comando .sum es un comando reservado de Python ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar toda la columna y por lo tanto me va a dar el total de los censos. Entonces, por lo tanto, si yo ejecuto esto, me va a guardar en la variable suma la suma de toda esta columna y después con el prim, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar el resultado. No obstante, el prim no es tan necesario. Podría colocar solamente el nombre de la variable que guardé, que se llama suma columna, le doy play y me muestra solo el resultado. Entonces podría dejarlo así o podría dejarlo de esa manera. ¿Ya? Y ahí respondemos la primera pregunta, que es determinar el total de personas censadas. Respondiendo a la segunda pregunta, nosotros podemos usar algo que se llama filtro. Entonces el filtro aquí adentro voy a guardar dentro del data frame, voy a hacer una pregunta, voy a decir de la columna región, ¿cuál es igual a los ríos? ¿Por qué los ríos? Porque eso es lo que me está preguntando esta pregunta de acá, número B. ¿Ya? Entonces los ríos, aquí claro, pero profe, si los ríos está acá y son 38, perdón, 384.837. Sí, pero si la base de datos fuera muy gigante y tuviera muchas categorías, a lo mejor no es tan fácil verlo. Entonces, por lo tanto, ahí pregunto, esta variable, esta columna, perdón, ¿dónde dice los ríos? Y eso lo voy a guardar en un filtro. Y después esa columna que yo acabo de hacer, porque aquí solamente está guardada la información de los ríos, yo la sumo y muestro esa información. Y ahí está, el total de personas censadas es esa. No obstante, quizás no es necesario hacer la suma porque si yo reviso el filtro, tengo que ejecutarlo, no estaba el visto bueno, o sea, si ejecuto el filtro 1, me dice, ahí está el total, el mismo que está acá. No obstante, quizás no era necesario hacer esto, ¿ya? Pero bueno, lo bueno de hacerlo así es que con eso puedo guardar esa suma en una pura columna, en una pura variable. En cambio aquí lo que es un data frame que tiene información de los ríos más la población total. Entonces quizás me sirve para responder, ¿ya? Ambas cosas están correctas, ¿ya? Y con eso respondemos la pregunta número B. Actividad número 2. Considere la variable número de personas, perdón, considere la variable aleatoria, esto era una variable aleatoria, ¿cierto? Número de personas censadas en la región de los ríos. Esa es mi variable aleatoria, ¿ya? Entonces esta variable aleatoria, el número de personas censadas en los ríos, ya lo habíamos calculado que era 384.837, pero si alguien puede verlo, corroborarlo, es esto que está acá. Entonces me está pidiendo la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito nosotros lo podemos definir como P. Entonces, por lo tanto, eh, casos favorables partido en casos totales. Este valor ya lo habíamos calculado. Este que está acá lo habíamos calculado en la pregunta aquí. Entonces puedo poder perfectamente haber usado este valor, el suma columna. ¿Ya? Pero aquí hice el cálculo nuevamente. Entonces aquí, ¿qué es lo que en estos son los casos totales? Sumo toda la información del data frame, pero de la columna población total, y ese me da el total de la población, porque recuerden que es casos favorables partido en totales. Y aquí, ¿por qué de la columna población total puse 12? ¿Ya? Entre corchetes. Porque miren, los ríos en qué posición está? Está en la posición 12. Entonces, por lo tanto, al colocar posición 12, me está tomando la población total de los ríos. O sea, me está tomando ese valor. ¿Ya? Python parte de 0. O sea, Arica y Parinacota es el 0, Tarapacá es el 1, y así hacia abajo. Aquí dice 15, pero no son 15 regiones, son 16. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Luego, calculamos esa probabilidad, y con este comando, ¿qué es lo que hace round? Redondea
con 6 decimales o con los que yo quiera. Y después muestro ese resultado. ¿Ya? Hay el df para revisar el data frame. Y ahí hice los cálculos. Pero no obstante, recuerden que el prim quizás no es tan necesario porque el prim quizás lo podríamos haber mostrado P y ahí es equivalente y ahí me muestra el mismo resultado. Lo que pasa es que aquí me lo muestra como de una forma un poco más amigable. ¿Ya? Bueno, siguiendo con la actividad, después lo que me pide calcular la probabilidad de fracaso. La probabilidad de fracaso es el complemento del P. Entonces, por lo tanto, vamos a crear una variable donde hagamos 1 menos P y ahí va a quedar guardado Q. Y eso después lo va a redondear con 6 decimales y vamos a mostrar el resultado en un print. No obstante, como dijimos, eso podría estar perfectamente mostrado ahí como Q. Eso, espero que les sirva esta explicación para la actividad tecnológica. Y estaríamos, ok, saludos.